de una fuente médica de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hablaba de que se hizo un estudio em, eh, de, de este estudio de medicina, ¿no es cierto? Y vos sabés que habla de la gente que después de los 60 años, muchos llegan al máximo potencial y comienzan a lograr cosas. También este estudio habla de que las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos están pastoreadas por pastores de mayores de 71 años. Y también habla de que de mucha gente que ha logrado los premios Nobel de la Paz, ¿no es cierto? Gente que ha logrado cantidad de cosas, muchas veces luego de los 60 años. Es un estudio importante. Me llamaba la atención, ¿no es cierto? En este tiempo donde a veces me puse a meditar en esto, donde en este tiempo a veces, muchas veces el enemigo relega a las personas de ancianas, ¿no es cierto? A las personas que han cumplido cierta cantidad de años y como que han pasado cierta edad. Y a veces hay gente que hasta con 20 años, con 30 años ya se sienten viejos. Y la Biblia reivindica, ¿no es cierto?, la edad, reivindica las canas. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 25, Deuteronomio capítulo 33, versículo 25 dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Y habla de que a más días, más fuerzas. Nosotros muchas veces pensamos que cuando pasan los años vamos perdiendo esa fuerza, pero Dios promete que va a aumentar tus días. Cuanto más años cumplas, más fuerzas Dios te va a dar. Y la Biblia habla, ¿no es cierto?, en muchos pasajes de ancianos, siervos de Dios, que en cierta edad lograron grandes milagros de parte de Dios. Aún Dios mismo, en el libro de Daniel 7, versículo 9, Dios se presenta en el trono de gloria como el anciano de días, reivindicando, ¿no es cierto?, la ancianidad. Dios en uno de sus, ¿no es cierto?, Dios es poderoso, Dios es glorioso, Dios es majestuoso, pero también Él es el anciano de días, hablando de que la ancianidad es algo bueno en Dios también. Y fíjate que delante del trono de Dios, en Apocalipsis dice que están los 24 ancianos. Qué curioso que diga que son 24 ancianos que representan los 24 representan a la iglesia de Cristo y a la Israel, ¿no es cierto? 12 son las tribus de Israel y 12 son el apostolado. Es un número representativo, pero también habla de ancianidad, porque en la Biblia la ancianidad habla de sabiduría, de una administración de parte de Dios, que ya con los años se asienta, ¿no es cierto?, en la persona. La Biblia habla de que Abraham tuvo su hijo Isaac a los 100 años, Sara dio a luz a los 90, dice, ¿no es cierto? Y vemos cantidad de siervos de Dios que, que Dios aún en la ancianidad le ha dado milagros, Dios le ha dado bendiciones. La Biblia habla del apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los más jóvenes en seguir a Jesús, ¿no es cierto?, entre los discípulos. Dice que el apóstol Juan, el discípulo Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, era el más joven y seguía a Jesús. Y el apóstol Juan lo siguió toda su vida, de su juventud, le entregó su juventud a Dios. Fue un apóstol tremendo, el apóstol Juan predicó, estableció iglesias, ministró, y luego ya él fue perseguido también, como todos los apóstoles del Señor fueron perseguidos, eh, y dice que después él ya era anciano, tenía como 90 años el apóstol Juan, ya había pasado los años, y él dijo, bueno, ya vi a Jesús, eh, eh, Jesús resucitó, Dios me utilizó como su apóstol, escribió primera, segunda y tercera de Juan, escribió el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Estableció iglesias, fue uno de los apóstoles más reconocidos. Hasta los últimos días, todas las iglesias de Asia buscaban comunicarse con Juan y llamarlo a Juan, ¿no es cierto? Y a Juan lo habían deportado en la isla de Patmos, una isla allá
en Europa, ¿no es cierto? Todavía está la isla de Patmos, allá donde muchos visitan, y esa isla se hizo famosa porque ahí estaba Juan, y era una isla donde deportaban a los criminales. Claro que Juan no era criminal, sino que era por predicar el Evangelio. Y en aquel lugar ella tenía, dice que 90 años más o menos tenía Juan, pero dice Apocalipsis que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Seguía orando, seguía clamando. Y cuando él pensaba tal vez, bueno, ya vi todo, ya está, ahora espero que Dios me lleve, dice que Dios le dijo, no, Juan, ahora viene lo mejor para tu vida todavía. Y Dios le da la más grande revelación, y Dios le revela Apocalipsis a Juan, ¿no es cierto? Se cree que entre los 80 los 90 años que él tenía de edad, le revela a Dios el Apocalipsis. O sea que cuando a veces pensamos que ha acabado, Dios tiene ministerio, Dios tiene unción, y aún en las edades, aún cuando pensás que ha avanzado tu edad con 40, con 50, con 60, con 80 años, Dios te ve con bendición, y Dios te ve como un instrumento útil en sus manos, y Dios desbarata reinos a través de sus siervos, no importa la edad que tengan, y son de gran, gran, gran importancia, tanto los jóvenes en la iglesia, tanto las personas que están trabajando en la obra de Dios, y también son de vital importancia los ancianos. Las personas de edad dentro de la iglesia son de tremenda importancia. Pablo valoraba tremendamente, decía que cuando le mandaba las cartas pastorales, les decía, las ancianas, enseñen, las mujeres más grandes, mayores, enseñen a las jovencitas. Luego Pablo siempre él establecía, Pablo nunca estableció pastores, ¿no es cierto? En la Biblia, pues sabes que en el Nuevo Testamento no hay establecidos pastores, en el sentido de pastoral. Sí había pastores, pero lo que sí establecían, pero lo que habla la Biblia de que establecían, aunque había pastores, lo que siempre habla la Biblia en el Nuevo Testamento es de que se establecían ancianos, ancianos, el consejo de ancianos, porque eran personas que tenían esa sabiduría de los años, y que esa sabiduría de los años, utilizada en Dios y con el Espíritu Santo, es imparable. Es una bendición y es una bomba para el diablo. Por eso, si el enemigo en este tiempo, la sociedad a veces le dice a la gente, sos viejo, sos vieja, pasaron tus años, no, este es el tiempo que Dios ha determinado. Hay un pasaje también que a mí me encanta, justo no lo anoté, en Josué, ¿no es cierto?, donde habla de Josué y Caleb, y dice que Caleb toma Hebrón, y dice que cuando va a Josué le dice, dame este monte, porque yo lo quiero tomar, Señor. Y le dice, ahora, antes cuando me lo había prometido Dios, se lo había prometido Dios a través de Moisés, Caleb tenía 40 años, y tenía 45 años, y habían pasado 40 años luego de esa promesa, y ya decía Caleb, ahora soy de 85 años, pero todavía mis fuerzas están intactas, todavía mi espíritu está listo para tomar la tierra prometida que Dios me ha dado. Y vos sabés que Caleb toma la tierra prometida, toma el monte Hebrón, en aquel momento, a pesar de que él era ya de edad avanzada, y su fuerza dice que ahí en el monte Hebrón él derriba gigantes y él conquista ese lugar. Pero viene esa fuerza, ¿no es cierto?, de el espíritu, ¿no es cierto?, que estaba sobre él, ¿no es cierto? A ver si acá lo tengo. Acá está, Josué 14. Dice Josué 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefonés en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, 40 años tenía, no era 45, sino 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice Caleb, ¿no es cierto? En Josué capítulo 14, verso 10, dice, mirá, escucha esta palabra. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y he aquí, hoy yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, mira, y para entrar y para salir. Y le dice una palabra poderosa, versículo 12, dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste aquel día de los cananeos están ahí, y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Y dice que ahí estaban los gigantes. No le pidió cualquier lugar, no le dijo el lugar fácil. Era tiempo de derribar gigantes. Y Caleb, siendo de 85 años, vence en Hebrón y conquista aquel lugar y consigue el monte Hebrón, que es uno de los lugares más bellos que tiene la tierra prometida. Y lo consiguió a los 85 años. Entonces, una de las cosas que te quería decir eh, em, levántate en este tiempo, no dejes que el enemigo te diga que sos viejo, que han pasado tus años, que ha pasado tu tiempo, porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y Dios se te ha permitido vivir a veces los años. Es para que vos traigas esa sabiduría, traigas esa bendición y esos años que vos has vivido son instrumento en las manos de Dios. Dios tiene algo importantísimo para tu vida. Importantísimos son los ancianos, son las personas que han cumplido años en el Señor, son una bomba espiritual, una dinamita espiritual para el diablo. Por eso, levántate en fe, reivindicando tus años, no sos un viejo, no sos una vieja, sino que sos un hijo de Dios en bendición y en gloria, y que Dios utiliza como instrumento. Y si no, ya te digo, mirá, y te leía de Josué, de Caleb, en ese pasaje, el viejito Caleb de 85 años dice, agarró la espada, agarró las armas y dijo, dame este monte. Y con espada en mano y con ejército, Caleb a los 85 años toma el monte Hebrón y hace correr a los gigantes. Dice que ahí había tres gigantes y bueno, y ejércitos numerosos, ¿no es cierto? Y ellos los echaron y tomaron la tierra. Pero el espíritu de Caleb era del sueño, de la promesa que Dios había puesto en su vida. Que te renueves, como tus días serán tus fuerzas. No le creas al diablo, porque hay mucha gente que le está creyendo que, que, se, que han pasado los años y que su fuerza se acabó. No le creas al enemigo. Hoy está mejor que nunca. Eso puede ser en el mundo, puede ser la gente que no tiene a Dios, pero los hijos de Dios nos renovamos en fuerza y utilizamos nuestros años, utilizamos aún la vejez para conquistar en Dios. Moisés era de 80 años cuando Dios le manda a liberar a su pueblo de Egipto. Imagínate que 40 años tiene cuando él mata a un egipcio y luego huye al desierto y está en el desierto 40 años. Y 80 años tenía cuando él vuelve. Y creo que Aarón, el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, tenía creo que 80, 85 años también cuando vuelve. Entonces Dios se goza en exaltar la vejez. Es más, uno de los títulos de Dios, como yo te leía ahí, era el anciano de días, ¿no es cierto? Y los que están delante del trono dice que son los 24 ancianos. Habla de que la ancianidad es un tiempo especial en Dios. Utilizalo. Vos sos un siervo de Dios, un guerrero, una guerrera de Jehová. Y aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, dice el Salmo. Dios te bendiga y que tengas una jornada gloriosa y llena de bendición.